Entonces, Rafita, Hola Juanca, ¿cómo estás? ¿cómo vamos? ¿Bien? Bien, bien, afortunadamente. Bueno, ya estoy todavía. Estaba entrenando y, y eso que me salí 20 minutos antes, pero bueno. Bueno, ¿cómo Todo sea vamos? por poder cumplir en la cita que tenemos hoy Sí, para sí, sí, seguir sí, hablando de estos temas que nos han convocado a hacer este ejercicio, ¿no? exacto. Eh, que Bueno, todavía estamos aquí aprendiendo, pero pues ahí vamos a ser influencers. Eh, una bienvenida muy grande a todas las personas que se van conectando. El tema pues que nos compete el día de hoy, que hemos venido trabajando esta semana, es el de las emociones. Tema complejo, tema, tema que a veces siento que no se le da el valor que debería dársela. ¿Cómo la ves? sin duda, creo que esa es una precisión supremamente importante que haces y es, nunca le hemos dado la importancia a las emociones y creo que no se las damos más allá de pensar en tratar de controlar, ¿sí? Las emociones parecen eso que tenemos que controlar todo el tiempo y pareciera que no sirven para otra cosa, a no ser de que estemos hablando de la alegría, esa sí es muy bien recibida y útil para todo el mundo, pero sin duda eso que dices es un tema que pareciera demasiado obvio, ¿sí? Ujú. Tan obvio que pues no importa mucho si se trata o no se trata. De acuerdo, de acuerdo. Muchas veces, y vamos a entrar un poco en la parte inicial o primordial o principal, como quiera llamársele, del tema de las emociones, y muchas veces nos quedamos únicamente con las emociones primarias, ¿no? Como lo vimos a lo largo de la semana en cada una de las cosas que fuimos poniendo en nuestras historias, empezando justamente por ese aspecto mejor de las emociones primarias. Normalmente tenemos una tendencia a quedarnos encerrados en las emociones primarias, ¿no? Mencionemos fácilmente y recordemos un poco las emociones primarias para todo el mundo. Son sencillas, son las básicas y son aquellas que son innatas, ¿no? Son con las que nacemos, con las primeritas con las que básicamente viene el kit. Entonces son la alegría, que tiende a ser muchas veces la más fácil, tiende a, no siempre. La tristeza, que es un chicharrón grande. El miedo, que es otro chicharrón grande. El desagrado y se me voló. Alegría, tristeza, desagrado, miedo Ira, y la ira. Por algo la estaba yo reprimiendo, ¿no? sin duda. Y la ira. Son las básicas. Y partimos desde ahí. ¿Qué podemos de pronto empezar a abordar desde las emociones básicas? ¿Qué dices, Martín? Pues yo creo que lo primero que podemos abordar es esa claridad que tú muy bien expones, Juanca, de pues esas son las que vienen en el kit, Ujú, ¿sí? Vienen tanto en el kit que inclusive en algunas de las publicaciones ponemos ahí una discusión si hay una sexta o no, ujú, ¿sí? ujú. Yo soy de los partidarios que dice que si hay una sexta emoción básica, ¿sí? Que es la sorpresa. Se cayó. Esa es discutible, esa es discutible. Sí, sí, la discusión está hace mucho tiempo, ¿sí? Ujú, Eh, yo me atrevería a decir que sí, ahora que soy papá, antes quizás hubiera sido partidario de otra cosa, pero ahora que ujú. soy papá y me he dado la oportunidad de ver cómo la sorpresa es esencial para el aprendizaje de mi hija, quisiera meterla en ese combo, ¿sí? Además porque me parece que es la emoción que más nos invita a aprender y explorar, en definitiva. Pero ¿Será lo que? importante de este tema, dime. Siga, siga. Pero cierra la ventana que hay un perro ladrando. Ya. Diría yo que podría ser la sorpresa como ese punto inicial de contacto con las secundarias en el aprendizaje. Sin duda, creo que por ahí va el asunto donde me gusta y es, pues como es una emoción de exploración, es la que nos permite conectar
con el mundo que nos rodea. Y como pues bien lo dijimos en algún momento, pues las emociones secundarias van naciendo del mundo que nos rodea y esas emociones primarias. Hay algo importante aquí, veo un comentario que nos hacen de qué pasa cuando no hay emociones. Siempre hay ¿Sí? emociones. Sí, pero aquí nos hablan de la sensación. ¿Qué pasa cuando hay una sensación de no tener emociones ni positivas ni negativas? Y me parece un tema supremamente importante porque tiene que ver con algo que hablamos al principio, Juanca, y es, nos dicen desde chiquitos, controle sus emociones, De acuerdo. aprenda a controlarlas, aprenda a guardárselas. Y parece que lo aprendemos también que en momentos donde nos sentimos demasiado exacerbados por alguna emoción, recurrimos a ese mecanismo de cohesión con nosotros mismos y no nos permitimos explorar De aquello que acuerdo. estamos sintiendo, porque es más cómodo quizás movernos en el sin emoción que ver cuál es esa emoción que nos está generando quizás un poco de incomodidad. Entra también ahí a jugar un poco la dificultad de reconocerlas, ¿no? De Ujú, entenderlas y de reconocerlas, que ya lo tocaremos un poquito más adelante. Pero ese es un factor importante, lo que tú dices, siempre nos han dicho, y es una construcción social, es una construcción muy marcada desde el principio en torno a tienes que sentir, y hay además un sesgo social muy, muy grande fuera de eso, en un contexto en el que está prohibido, entre comillas, estar triste o llorar porque eres débil, los hombres no lloran, bueno, y todas esas connotaciones que trascienden un poco hacia la ridiculez, un poco, que limitan las emociones, ¿sí? Y desde las cuales se configura esa postura que se tiende a asumir de reservárselas, digámoslo así, o de ujú. cohibirlas, ¿no? Sobre todo si son las negativas. Sí, que creo que eso fue algo que nos hizo mucho daño y es pensar que hay emociones positivas y negativas, que ahorita ahondaremos un poquito en eso. Me gustaría, Juanca, que le preguntáramos a las personas que nos están viendo el día de hoy, que nos compartieran con un emoticón cuál es la emoción que tienen en este momento, ¿Sí? O o cuál que es nos la la sí, escribieran, también, o cuál es la dominante en su vida. o pueden contarnos cuál es la emoción dominante en su vida. De las, ba- de las, Porque de creo las que primas. de las básicas. Porque Ujú. creo que ese es el primer ejercicio que tenemos que invitar siempre, Juanca, y creo que lo hacemos mucho tú y yo en nuestras sesiones de psicoterapia, invitar a que reconozca cada uno cuál es esa emoción que está viviendo. De acuerdo. A mí me ¿Sí? encanta trabajar Pero, psicoterapia cuando abordamos emociones con la música. Creo que es una herramienta del carajo para trabajar emociones. ¿Cómo la ves? sin duda, yo creo que la música, además que la música tiene el poder evocativo, ¿sí? Que reúne el poder evocativo que pueden tener un libro, que puede tener la poesía, que puede Ujú, tener la melodía, como toda esa conjunción nos lleva siempre a algún momento, a algún recuerdo, ujú. y pues los recuerdos nos traen emociones, De acuerdo. ¿sí? Y ahora que lo mencionas, hay algo bien particular con los recuerdos, y es que una emoción del pasado puede ser revivida a través de una emoción totalmente diferente en el futuro. Ujú, ujú. Mm. Ahí el mejor caso es cuando hablamos de la nostalgia. ¿Sí? La nostalgia tiene ese componente temporal que es bien interesante y ligado a las emociones primarias. Ujú. ¿Sí? Porque la nostalgia nos habla de una alegría que dejó de ser y en este momento se siente como con un aire de tristeza. Y es ese juego de las relaciones y además lo que nos permite hablar de las emociones en general, de las emociones con las que nosotros empezamos a convivir en el día a día. De acuerdo. ¿Cuáles pueden ser las emociones más complejas de afrontar, de expresar, de manejar, como quieran llamarle? Yo soy muy partidario también de que empezamos por el primero conocer para después lo demás, ¿no? Entonces, primero conocer las emociones es fundamental. Conocernos a nosotros mismos en nuestra emoción, cuáles son nuestras emociones, cómo son nuestras emociones. Y después sí podemos empezar a pensar en cómo las abordamos, las afrontamos o las expresamos, ¿no? Que son diferentes. Uh -huh. ¿Cuál puede ser la más compleja? Yo digo que es muy personal, ¿no? Sí, yo pensaría que no a todos nos cuesta la misma emoción.
No sé a las personas que nos están escuchando cuál sea la emoción que más le cueste expresar. Hay una tendencia, aún así hay una tendencia, ¿no? Al menos en lo que uno encuentra en los procesos terapéuticos, que las más difíciles de expresar son la ira y la tristeza. ¿De acuerdo? Esas suelen ser las más complejas. Suelen ser. Claro, porque son... Ahora, también Sí, podríamos decir que son las por las cuales es más común que haya consultas. creo que muchas veces sí, sí, porque son esas emociones con las que uno lucha. Mira, aquí nos mencionaron la Sí, desconfianza. ¿La desconfianza entra dentro de cuáles? la desconfianza es una emoción secundaria, sin Secundaria, sí, duda. ya vamos para allá, ya vamos Sí, para allá. Y la desconfianza desde la construcción de otras emociones, ¿no? De las primarias. sí, sí, digamos que podríamos jugárnosla a pensar que la desconfianza es una mezcla de miedo Ujú. y, ¿por qué no sorpresa? ¿Sí? Sorpresa, Uno, algo de tristeza también, quizás. quizás algo de tristeza, porque si miramos cómo es la estructura del pensamiento cuando uno desconfía, ¿sí? Ujú. Es primero, hay un miedo latente a ser lastimado Sí, o a ser traicionado, ¿sí? Y es como una evitación a esas sorpresas, yo no quiero, una anticipación, esa es la palabra, es una anticipación a la sorpresa. mira, aquí nos comentan algo. Entonces Se yo, podría decir que a veces es difícil identificar la emoción que se siente porque socialmente hay una percepción exagerada de ellas. sí, sin duda, yo soy partidario de pensar eso, soy Ujú. partidario de pensar que eh, nos han dicho que las emociones son, se me olvidó la palabra, overreacted, eh, Exageradas. exageradas, y lo tenemos muy relacionado con esto de evitar ser dramáticos, Sí, de acuerdo. ¿sí? ¿Sí? Ahí Porque es entramos que ni en... siquiera usamos la palabra, Sí, ¿sí? No usamos la palabra drama como emoción, usamos la palabra drama como aquella persona que vive intensamente sus emociones. tal cual, tal cual. Ahí entramos justo en eso que hablamos en algún punto y es sobre cómo el constructo o la construcción social, y ya nos podemos ir empezando a ir también hacia las emociones secundarias desde acá, marcan la forma como abordamos las emociones. Uh, Ujú. la tristeza socialmente es muy complicada de manejar, ¿sí o no? Es muy Sí, común que uno le diga, no, es que estaba llorando y yo no supe qué hacer, mi amigo estaba llorando o mi amiga estaba llorando y yo no supe qué hacer porque empezó a llorar y las lágrimas me dan miedo y cuando una persona está llorando no sé qué hacer y desde ahí ya empezamos a darle una connotación a la tristeza. Igual pasa con ujú. el miedo, el famoso miedo contagioso, si lo hemos escuchado. El miedo es contagioso, dice. ¿Sí o no? Pero entonces marcamos nuevamente esas diferencias entre cómo cada uno de nosotros vivimos nuestras emociones. La alegría es la más Ujú. fácil, normalmente. Ahora, hay gente que se extralimita y ya llega a puntos maníacos y ya es otro cuento. Aunque ahora que dices eso, se me ocurre preguntarte esto, me gustaría saber tu opinión. ¿Realmente será la tristeza la emoción más fácil? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque se me viene a la cabeza de una que la tristeza es esa emoción que nos obligan a sentir. La alegría, perdón. Tú tienes que Sí, estar alegre. siempre tiene ¿Sí? que estar feliz todo el Me estoy tiempo. cuestionando un poco con la alegría. No funciona, ¿no? Sí, es verdad, siempre nos dicen que tenemos que estar felices. Ay, no, no estés triste, tienes que estar feliz. No estés triste, no llores, que es algo que siempre nos han dicho y nos han recalcado de muchas maneras, ¿no? Esa es una invitación que yo siempre le hago a mis consultantes. Vivan y sientan sus emociones. ¿Cómo? Como las tengan que vivir y como las tengan que sentir. Está bien estar triste, está bien estar de mal genio o con ira, está bien sentir desagrado por algo, por alguien, está bien sentir miedo y está bien naturalmente sentir felicidad, está bien sentirlas todas, su alegría, está bien sentir todas las emociones, pero no nos lo permitimos. Entonces la invitación que yo suelo hacer es vivan las emociones como las tengan que vivir, siéntanlas como las tengan que sentir, ¿sí? Y exprésenlas como sientan que deban hacer
para poder expresar eso que se siente. Muchas veces cuando se reprime una emoción, o normalmente más bien cuando se reprime una emoción, empezamos a hablar de la saturación emocional, ¿no? Y ahí es donde empezamos a caer en una problemática desde situaciones personales, ¿no? Ujú. ¿Cómo funciona entonces, para ir tocando el tema de las secundarias, la dinámica social dentro de las emociones secundarias? Bueno, Rafa estamos con problemas de internet con Rafa, pero entonces desde esa pregunta que le hacía yo a Rafa, vamos a irlo abordando y es la diferencia entre las emociones primarias y las emociones secundarias. Básicamente son ese kit con el que venimos, ¿no? Es ese kit básico con el que nacemos y las secundarias son aprendidas. Entonces es un ejercicio de construcción que se da a partir de la construcción de vínculos sociales. Y desde esa construcción de vínculos se van aprendiendo las otras emociones y se va posibilitando la emergencia de nuevas emociones, que son estas famosas emociones secundarias, donde hay una de las que aquí por aquí nos mencionan, que es la ansiedad, que es una composición más o menos entre el miedo, aparece por ahí, un poco la anticipación, y son ese tipo de emociones que van generando esos nuevos sentires. Entonces, dentro de lo que se reconoce como un factor fundamental para el tema de las emociones secundarias, está el que son aprendidas y que socialmente se van construyendo. Entonces, aquí surgen múltiples emociones adicionales a estas principales que van llevándonos de alguna manera esperen que ya se unió Rafa, a que el ser humano o el individuo vaya adquiriendo nuevas herramientas para el manejo emocional. Emocional ya estaba aquí haciendo la salvedad, la diferencia entre las primarias y secundarias, la emoción secundaria como emociones aprendidas a diferencia de las primarias, un factor fundamental entre la diferencia. Las dinámicas sociales, las construcciones de vínculos, como ese aspecto relevante dentro de lo que entra en la emoción secundaria. Entonces, ahí vamos. Ok. Estaba viendo, Juanca, una pregunta que nos hacen respecto a la conexión entre la acción, como es llorar, y la emoción, que es la tristeza. Eso es exactamente social. Sí, creo que eso me llama mucho la atención. Me llama la atención, Juanca, porque llorar no es un símbolo de tristeza. Claro, uno llora de felicidad, uno llora de rabia, uno llora por muchas razones. Exacto, pero entonces hemos hecho ciertos estereotipos bien interesantes respecto a esto. Entonces, si estás alegre tienes que reír, tienes que sonreír. Si tienes ira, entonces tienes que mostrar tu cara fruncida. Y ese tipo de gesticulaciones, si bien son muy relacionadas con lo que realmente nos comparamos con los chimpancés, ¿sí? Porque los chimpancés eso suele ser un poco más fijo. En nosotros no, porque nosotros aprendemos muchas veces a experimentar con diferentes formas de comportarnos la misma emoción. Entonces, no siempre que estamos felices estamos con una sonrisa, no siempre que estamos tristes lloramos, y no siempre que tenemos rabia vamos a gritar y a golpear a alguien. ¿Sí? Justamente ahí vamos a ver que cada persona vive su emoción de la manera que la debe vivir desde lo personal, ¿sí? Y cuando digamos que eso tiende a ser también un factor que complejiza la forma con que expresan las emociones, porque cuando sentimos que no estamos siendo o no estamos yendo por la corriente social de cómo se expresa una emoción, entonces no la estamos sintiendo o no la estamos viviendo o estamos errados y entonces eso limita aún más. No, yo estoy triste porque está llorando. Pasa mucho, por ejemplo, ¿sabes con qué? Con el duelo. Cuando se presentan los duelos y las personas empiezan a elaborar sus duelos y en sus etapas de elaboración de duelo empiezan a trascender
las dinámicas cotidianas y empieza una persona también a disfrutar la vida nuevamente después de su pérdida y se da látigo porque no puede estar feliz, sino que tiene que estar triste y tiene que estar llorando porque esa es su forma de demostrar su duelo. Y no necesariamente tampoco, por ejemplo, el duelo se demuestra así. Yo me acuerdo alguna vez, un amigo pierde a su papá, esta historia es verídica, pierde a su papá y en el entierro él no lloraba y no se veía como normalmente, entre comillas, gigantes tiene que estar una persona que acaba de perder a su papá. Él estaba realmente, al contrario, interactuando con los demás, incluso se reía y todo el mundo lo miraba raro, ¿cómo así? ¿Cómo puede estar así? Y es también esa forma como él afrontaba su pérdida y cómo expresaba. Entonces, en este orden de ideas, mira cómo es tan complejo también entender y encontrar esa diferencia entre las emociones y sobre todo porque aparecen las secundarias. Entonces, lo tocábamos un poco la semana pasada y este es un tema que sigue apareciendo y es la ansiedad. Está bien sentir ansiedad, que sigue siendo un factor importante, ¿no? Y como lo veíamos la semana pasada, sí está bien sentirla, porque la ansiedad también es una emoción secundaria que nos lleva a estar preparados para, ¿cierto? Entonces, por eso, justamente cuando hablamos de ansiedad y como publicábamos, poníamos que era una composición más o menos, obviamente también esto entra a ser muy abierto, ¿no? Pero es lo más común, entre comillas, que sea una suma del miedo y la anticipación. Entonces, justamente como hablamos de eso, entonces ya estamos hablando de esa capacidad de prepararse para, ¿no? Sí, sin duda es que es eso. Y no quiero dejar tampoco la pregunta que nos hacen volando respecto a lo fisiológico, respecto a nuestra posición corporal, porque es que solemos confundir mi expresión facial y mi forma de decirlo hacia el otro con los cambios internos que tiene mi cuerpo ante una emoción. ¿Sí? Mi cuerpo sí tiene unos cambios y tiene unas preparaciones de acuerdo a la emoción. O sea, sin duda que cuando tenemos ira sintamos la cabeza, los puños calientes, pues es porque nos está preparando para luchar. ¿Sí? Que cuando tenemos miedo, entonces se acelere nuestro corazón también y sintamos entonces que se nos comprime el pecho, es porque nos está preparando para recibir un ataque. ¿Sí? Entonces, si hay una situación fisiológica con las emociones, pero no tiene que ver con la forma en la que actuamos con la emoción con el otro. Eso ya, afortunado o desafortunadamente, tiene que ver con nuestras experiencias de vida y nuestras formas de afrontar cada emoción. De acuerdo. ¿Sí? No en vano, a mí me encanta la ira por eso, porque permite muchos ejemplos, pero la ira no todo el mundo la expresa con gritos. Hay gente que se repliega cuando está con ira. ¿Sí? Hay gente que al contrario necesita hablar inmediatamente cuando está con ira. Hay gente que grita, hay gente que se calla. Y eso depende de la experiencia que cada uno haya tenido con cada una de las emociones. Y esa es la puerta, Juanca, para que podamos hablar de emociones secundarias siempre. Si las primarias, que supuestamente son las que vienen en el paquete, se van modificando de acuerdo a nuestra experiencia, sin duda las secundarias, pues muchísimo más. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, mencionemos un poquito a grandes rasgos las emociones secundarias. Las poníamos ahorita con GIFs y todo para lograr una mayor claridad de ellas. Me parece una buena forma, ¿no? Es diferente cuando a ti te cuentan el cuento a cuando te lo muestran. Porque pues además como somos personas, como el ser humano es tan visual, es importante acompañarlo con aspectos visuales. Emociones secundarias, agresión, tengo por acá, la agresión la podríamos ver desde la aparición de la ira, más un aspecto socialmente aprendido con la anticipación. Tenemos la alarma. La alarma funciona como una forma de que, ¿cómo podemos ver la alarma? Es como una anticipación también. Y lo que dices... Y lo que dices ahí me invita a mí me gustaría saber, de esas emociones secundarias que nosotros propusimos, ¿qué emociones secundarias son las más comunes de las personas que nos están escuchando? Listo, ¿Sí? Porque lo curioso de las emociones secundarias, Juan, que es que no todo el mundo expresa las mismas emociones ni tiene que tenerlas todas. Tal cual.
Voy a Sí, mencionarlas muy rápidamente. Agresión, alarma, amor, ansiedad, cinismo, culpa, curiosidad, decepción, deleite, desesperación, desprecio, dominación, envidia, fatalismo, incredulidad, indignación, morbosidad, optimismo, orgullo, pesimismo, remordimiento, eh, sentimentalismo, sumisión y vergüenza. Tendrían siendo esas emociones secundarias. Entonces, de esas, no sé si quieran compartirnos cuáles son esas que pueden ser las que normalmente son más, más comunes en su cotidianidad. Aquí entra una de la que hay una cuestionamiento muy grande y es el amor. Pero el amor no existe, ¿no? Entonces, el amor sí existe. Entonces, ahí está, es una emoción. de hecho, el amor es una emoción que más adelante, cuando empecemos a hablar de pareja, va a ser muy importante, ¿sí? Porque es que hablar de el amor como emoción, y que aquí curiosamente voy a hacer un paso respecto a cómo las emociones secundarias se acercan mucho a la definición de sentimiento, Exactamente. ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esos sentimientos que desarrollamos por el otro, eh, amor, amistad, celos, dominación, todas tienen que ver con el tipo de relaciones que creamos, con el tipo de experiencias que tenemos y con el sentimiento, pero no dejan de ser emociones. Y lo importante de poder hablar de eso es que hay que quitarles un poquito el aire romántico que les hemos puesto, ¿sí? Porque es que hemos romantizado absolutamente todo, inclusive el amor, o principalmente el amor. Y el amor como sentimiento pues tiene unas particularidades que se alejan mucho de ese ideal, llamemos romántico, que hemos manejado, porque es igual de nocivo ese ideal romántico que cuando decimos es que hay emociones malas, ¿sí? O negativas. Esa forma de catalogar, definitivamente, además me encanta, hay un comentario que nos hacen de cómo encasillamos las emociones en la normalidad, Sí. ¿sí? Entonces nos pone, las emociones son también encasilladas en categoría de normalidad o del deber ser de expresión, que genera una responsabilidad. Ese comentario me parece supremamente importante porque sí dificulta la aceptación de la misma, pero no hacia el otro, sino hacia nosotros mismos. De acuerdo. ¿Sí? Nos Y como preguntan, hablamos de sentimientos, podemos sacar ese tema de normalidad. sí, de acuerdo. Aquí nos preguntan, pero también hay emociones mezcladas, ¿no? Más que mezcladas, pensaría yo, bueno, cuando hablamos de las secundarias, digamos que sí, sí tienden a estar compuestas por primarias. Y pues también hay que dar cuenta de que hay situaciones, momentos, eventos, cosas, o sea, que pueden generar varias emociones, no solo una, ¿no? Sin duda. No necesariamente solo voy a sentir una emoción por cada cosa que vivo, ¿no? Pueden aparecer muchas emociones Exacto. que hace que de pronto a veces o las confundamos, uno, que también es muy, muy común, o las mezclemos también entre sí. Y aquí entra un factor importante y es cuando una persona dice, por ejemplo, yo siempre pongo muchos ejemplos con mis consultantes, la ansiedad, yo estaba sintiendo ansiedad, rabia y miedo. Entonces ahí uno empieza a ver cómo quizás se mezclan y no se reconoce cada una desde cómo se siente cada una y es más complejo abordar cada emoción. Ahí nos están preguntando respecto a eso de el amor, el odio, el dolor, el placer, y es importantísimo saber que todas esas emociones secundarias, que por eso digo se relacionan mucho con los sentimientos, están relacionados con el tipo de relaciones que yo creo, ¿sí? Obviamente, si estoy intentando traslapar eso a que no es dolor físico, lo que nos están preguntando, sino ese dolor que pareciera una tristeza profunda, como con unos toquecitos de rabia, ¿sí? Pero entonces, no todas las mismas cosas nos van a generar dolor, no todas las mismas cosas nos van a generar placer, y no vamos a amar y odiar las mismas cosas, ¿sí? Por eso, eso de la pareja ideal no existe. ¿Sí? Eso que ahora llaman amor tóxico, ¿sí? De ese amor Pero la gente, idealizado y romantizado.
Sí. Eso no realmente habla del querer aferrarnos a algo que no puede existir, porque es que esa pareja perfecta no existe. Esa pareja perfecta sigue siendo humana y también tiene que llevar consigo una cantidad de emociones propias que pues, ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando yo con mi pareja, yo estoy de mal genio y mi pareja está feliz por situaciones diferentes? ¿Sí? Tenemos que convivir con esa diferencia emocional que tenemos cada uno en ese momento. Es lo, que es lo más complejo, ¿no? Cuando se juntan emociones diferentes en dinámicas, no solo parejas, sino en relaciones en general. Las relaciones, cuando hablamos de relaciones, no hablamos solo de relaciones de pareja, sino todo lo que connota una relación, relación laboral, relación social, relación de amistad, relación familiar, todo lo que connota una relación. Entonces, como cuando empiezan a aparecer diferentes emociones dentro de un mismo contexto, o dentro de una misma dinámica, ¿sí? Empiezan a generarse situaciones de conflicto, porque justamente por esa construcción social de que todos debemos sentir igual, expresar igual, entonces cuando hay diferencias en cuanto a las emociones, hay choques, ¿no? Y no hay posibilidad de una concordancia en cuanto a que caben las dos emociones sin ningún problema y está bien que se sientan las dos emociones. Pero es importante saber que en ese sentido, por ejemplo, yo puedo tener una situación, llamemos de celos, como, como una de las emociones que aparezca, y al mismo tiempo puedo tener una emoción de placer por dos cosas aparentemente diferentes, pero que van en la misma línea. Eso no quiere decir que estas dos se mezclen, ¿sí? Porque entonces ahí empiezan ciertos juegos que son así como un poquito extraños y un poquito nocivos, y es que a mí los celos me dan placer, ¿sí? Por hablar de una de esas mezclas que a la gente se le ocurren. Entonces, son cosas diferentes, ¿sí? Yo las puedo experimentar al tiempo, pero no quiere decir que están fusionadas, que son una parte de la otra. Hay una emoción muy relevante que aparece mucho, y es la culpa. La culpa, Sin duda. la culpa, la culpa aparece muchísimo y siento también que dentro de esas emociones secundarias tiende a ser una de las más complejas de abordar y de afrontar. ¿Sí? La culpa la vemos desde la perspectiva de que es una construcción, digámoslo así, es una mezcla. Fuera de eso, y aquí entra una de esas mezclas complejas, ¿no? Entre la alegría y el miedo. ¿Cómo puede conjugarse en un mismo espacio la alegría y el miedo en la culpa? Entonces, la culpa es supremamente complejo desde cualquier punto de vista y desde cualquier aspecto que se aborde, ¿no? Siempre hay culpa. Y más ahí me recuerdas algo. ¿Qué pasa cuando la culpa va de la mano con la vergüenza? Ajá. Ese es un kit destructivo. Cuando yo aparte de culpa, siento vergüenza por lo que estoy haciendo. Sí, pero pasa, o sea, ahí tú ponías súper claro el ejemplo del duelo. Sí, yo perdí a alguien, pero seguí gozándome la vida. Soy una mala persona. Eso es lo primero que viene a la cabeza. Soy una mala persona porque me estoy gozando la vida cuando debería estar, no sé, en el imaginario. Hablemos de la romantización del duelo. Si yo estoy en duelo, tengo que estar en mi cama, vuelto nada, cumpliendo todos los posibles síntomas de una depresión, tal cual. Y si no es así, entonces me siento mal porque continué mi vida. Entonces sí, creo que aquí esto realmente, Juan, que es importante que lo dejemos puesto en la mesa para las personas que nos escuchan, y esto es un abrebocas, ¿sí? Aquí estamos sondeando varias emociones secundarias, varias cositas que nos pareció importante después de hablar de ansiedad. Uno de los vacíos que encontramos fue, bueno, hablamos de ansiedad como emoción y qué son las emociones, ahí qué tema tocamos. Entonces, es muy importante que les contemos a las personas que nos escuchan que lo que vamos a hacer en los siguientes live es poder entrar a hablar un poquito de la culpa, un poquito también del amor, de las relaciones y de cómo todo esto pues se conjuga en algo básico y es mi forma de socializar y de vivir con el otro y conmigo mismo.
Dentro de esta forma de socializar y de vivir conmigo mismo y con el otro, entra algo que mencionábamos un poquito al principio y que ahora quiero que lo exprese, que lo abordemos un poco más, es el permiso que se puede dar o que se da a la gente normalmente, o que se debería dar a la gente, a sentir las emociones, y a expresar lo que siente sobre todo, a no reprimirse frente a lo que está sintiendo por miedo a lo que pueda, mira como además aparece el miedo también, a lo que puedan decir otros, porque no está bien, porque, bueno, volvemos a la construcción social que dice que tiene que hacerse así o tiene que hacerse así, o porque si lloras eres débil, o porque si estás triste entonces no vas a poder hacer nada, o porque si estás alegre entonces estás bien. Ese permiso de sentir las emociones, ¿cómo se hace complejo eso y de qué manera podríamos darle una mirada al sentir? Claro, creo que ahí tenemos dos cosas que se yuxtaponen y a la vez se enfrentan y es lo que se supone que debe pasar con esta emoción y lo que yo estoy sintiendo y lo que quiero sentir, ¿sí? La forma en la que la quiero vivir. Entonces volvemos a ese tema de la normalización de la regla. Parece que le pusiéramos reglas a las emociones. Si tú sientes tal cosa, debe pasar esto. Y resulta que no, pues la experiencia no siempre nos va a permitir eso. La experiencia nos lleva a tener muchas posibilidades dentro de la misma conversación y la relación con el otro, ¿sí? Entonces yo le puedo expresar al otro la misma emoción de diferentes formas, ¿De acuerdo? ¿De ¿sí? acuerdo? Dependiendo de qué, de cómo yo he decidido entenderme a mí mismo, construirme a mí mismo, ¿sí? Aquello que llaman comúnmente mi personalidad, ¿sí? De acuerdo a mi personalidad y a mi forma de ver el mundo, yo expreso las emociones de formas particulares. Y eso siempre, yo creo que es algo en lo que uno como terapeuta debería insistir demasiado y es, permítase vivir esa emoción pues, como le llegue. ¿Quiere llorarla? Llórela, ¿sí? No, es que yo no puedo llorar de alegría porque van a pensar que estoy triste. No, llórela. Llórela porque entonces es la percepción del otro la que me limita a mí. Y el que tiene que lidiar con el impacto de no vivir su emoción, pues soy yo, no es el otro. Exacto. Y eso nos va llevando a un aspecto que tiende a ser muy común cuando nos consultan y es la saturación emocional. Básicamente lo que se aborda desde la saturación emocional es la sobrecarga de emociones que manejamos, ¿cierto? Y no, es que imposibilidad, no, la dificultad, mejor, de soltar todo eso que tenemos ya represado y como está todo, mejor dicho, en una misma bolsa, como digo yo siempre, ni sabemos qué hay ahí. Entonces, lloro, pero me río, pero me da rabia al tiempo. Y me pongo bravo y me encierro y no quiero hablar con nadie, pero quiero hablar con alguien y ahí entramos en una confusión emocional, ¿sí? Que va marcando esa saturación hasta que pasa lo inevitable y es la crisis. Entonces, cuando llegamos a la crisis, ahí sí decimos, no, madre, necesito que alguien me ayude. ¿Cómo podemos evitar llegar a la crisis? Creo que lo primero que tenemos que empezar a permitirnos, y esto, ojo, lo voy a decir y no significa que sea sencillo, es romper el mito del control emocional. Ese es el primer mito que debemos romper. ¿Y por qué digo que no va a ser sencillo? Porque, pues, obviamente nos están escuchando ya adultos que ya pasaron por toda una etapa de crianza donde le dijeron controles, aprenda a controlarse. No ¿Sí? me va a Entonces mejorar. tenemos, tal cual, tenemos el mito del control así rayado en la cabeza, de controle su emoción, y ahora les venimos a pedir, ya siendo adultos, no, no la controle, acéptela. Sí. Tampoco Sí, deje que se desborde. sí, sí, tampoco deje que se desborde, pero pues acéptela, porque curiosamente la única forma de que no se desborde es aceptándola, es dándole la cabida, pues porque si está apareciendo, si llega a visitarnos esa emoción en algún momento, es porque algo nos quiere decir, Hay muchas sin veces duda. algo que cuesta en la interacción social y es cuando aparecen las emociones, ¿no? En general. No solo las mías,
sino las del otro. Pero Ujú. aquí es, Sí, si no puedo con las mías, fuera de eso, entonces ahora con las del otro. Entonces ahí es donde justamente volvemos al, no vaya a llorar, por favor, no llore, no llore, tranquilo que está bien. Eh, y medio aparece una lágrima y crisis de los dos, ¿no? Vivida de formas diferentes. tal cual. ¿Sí? Y ahí es Entonces, sí, el tema de la confusión de las emociones. ¿Qué tan frecuente puede llegar a ser que se confunda una emoción con otra? para mí es algo supremamente frecuente. Obviamente hay emociones que confundimos más que otras, pero he llegado a ver una confusión muy común, por ejemplo, entre la tristeza y la ira. Sí, muy, muy Esa frecuente. me parece una emoción que se confunde muchísimo. Eh, Otra emoción que se confunde mucho para mí es eh, la alegría Ujú. con la dicha, También. ¿sí? Porque no son iguales, o sea, no Ya, son iguales. de acuerdo. ¿Y qué tal si yo le Aparentemente son iguales. ¿Y qué tal si yo le digo, no, es que no sabía cómo me sentía y puede ser decepción, puede ser tristeza, puede ser miedo? Sí, ahí uno se le tiene que jugar también por la pregunta, ¿y qué pasa si son las tres? Exactamente. Porque es que ahí, Juanca, hay una cosa también que es muy interesante y es un suceso puede estar compuesto de muchos mini sucesos Ujú. y cada mini suceso puede provocarme algo diferente. ¿Sí? Ponte a pensar en esto nada más. Una persona toma la fabulosa decisión de casarse y antes de subirse al altar está cagado el susto. Sí, total. ¿Sí? Pero que esté cagado el susto no quiere decir que no le esté generando alegría lo que va a pasar. ¿De acuerdo? Absolutamente. ¿Sí? Entonces, no sé por qué tenemos que elegir. Lo que sí tenemos es que diferenciar qué de esto me está generando cada emoción, porque es que así es que la podemos aceptar, así la podemos afrontar, no mezclándolas. No, es que esto me genera de todo. Pues qué de esto te genera cada cosa, que es un ejercicio súper complicado, ¿sí? Porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Exacto. Pero se llega a un punto fundamental y es el lograr la capacidad, que claro, no es fácil. Aquí todo el mundo dirá, no, es que estos manes hablan de esto y lo hacen ver tan fácil y no, no es nada fácil. Sí, Y es el saber, de dónde, como digo yo, de dónde viene cada pelotazo. ¿Sí? Y para saber de dónde viene cada pelotazo, o qué me va a ayudar o a qué me va a ayudar saber de dónde viene cada pelotazo para recibirlo. Sencillo. Porque entonces, si a mí me están pegando tres pelotazos diferentes y no sé de dónde viene cada uno, porque puede venir uno de al frente, uno de atrás y otro al lado, lo ponemos en una situación metafórica. ¿Sí? Y yo me preparo para recibir el que viene de frente, pero no el que me das por el que viene por el lado, por ejemplo. Entonces, no hay una claridad en torno a cómo hacemos para entender la emoción, de dónde viene, qué nos la genera y poderla expresar. Y ahí es donde entramos en esa gran dificultad. Entonces yo me tengo que preparar para recibir la que viene del frente, cuando viene del frente, la del lado y la de atrás, cuando vienen del respectivo lado, siguiendo en esa metáfora. Y eso uh-huh. va a llevar a que primero nos conozcamos mucho más nosotros como seres humanos, como personas, que vivimos, que sentimos y que expresamos, ¿no? Y segundo, Sí, nos va a abrir cada vez más herramientas o diferentes herramientas y estrategias para afrontar las emociones que se van a ir presentando, porque además absolutamente todo nos va a generar algún tipo de emoción, alguna, ¿sí? sí, Por eso ahorita cuando me decían, ¿qué pasa si uno no siente emociones o no? Algo te va a generar siempre algo, así sea una secundaria, ¿sí? Si lo ponemos en esos términos tan sencillos, ¿sí? Pero algo te va a generar cualquier cosa, ¿sí? Si tú tuviste un mal día y llegaste a la casa y no sé, estás estresado, o estás ansioso, o estás de mal genio, o estás sintiendo algo, siempre algo se va a sentir. Pero si no sabemos qué es, entonces ahí es donde vamos a ese no siento nada, ¿sí? O no encuentro la emoción. Más bien es eso, no identifico cuál es la emoción real, ¿sí? De todo este tipo de emociones que hemos empezado a abordar. ¿Sí?
Y por eso mismo no entiendo qué carajos está pasando. Entonces, cuando no entiendo qué carajos está pasando y no sé cómo expresarlo, pues lo mejor es decir, no, ciérrenmelo, pues. Porque la más fácil es evitar. Creo que ahí deberíamos hacer una invitación, Juanca, y es, después de que terminemos este live, vamos a dejar la encuesta para que nos digan sobre qué emociones les gustaría que profundizáramos. Porque es que esto que estamos haciendo hoy es un brochazo supremamente grueso respecto a todo el tema de las emociones y entonces podemos ir como saltando de tema en tema, como para intentar dar un contexto general, pero sin duda creo que hay unas emociones que puede que la gente que nos escuche les llamen muchísimo la atención y que me parecería importante que nos diéramos el tiempo de ahondar en esto. Igual es un tema con mucha tela para cortar, ¿sí? Y que yo siento, Juanca, yo siento que sin duda es importante, porque para hacer todo este ejercicio que les estamos proponiendo de poder reconocer, primero tengo que saber cuáles son las emociones. Exacto. ¿Sí? Tengo que aprender a definirlas en mí. Podemos usar los nombres comunes, pues esa es la forma más fácil, pero pues yo no puedo identificar lo que ni siquiera he aprendido a conocer de mí. Fundamental. Ese es el primer punto, es el primer paso, es conocer para desde ahí poder intervenir, como digo yo cuando trabajamos en los procesos, ¿no? ¿Sí? Y es, si tú no sabes, es como cuando su merced compra un juego de mesa, básicamente, ¿sí o qué? Y no lo sabe jugar. Si usted se manda a jugarlo sin leer las instrucciones, baila, no lo va a jugar bien, ¿sí? O le va a parecer aburrido, o muchas cosas que van a pasar. Entonces, lo primero que uno hace cuando no conoce un juego de mesa es leer las instrucciones. Pues aquí lo que los estamos invitando a hacer es leerse las instrucciones de las emociones. ¿Qué es leer las instrucciones de las emociones? Conozcamos qué emociones hay. ¿Sí? Después de eso, vamos a llevarlo a otra dinámica. Conozcamos cuáles son nuestras emociones, cuál es nuestra emoción dominante, cuál es la emoción que se presenta cuando pasa X cosa, cuando pasa Y cosa, cuando pasa Z cosa. ¿Cómo la expreso? O incluso la expreso, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas nos van a llevar a empezar a conocer mucho más sobre las emociones. Aquí nos ponen, siempre existen las emociones y cuando uno decide terminar su relación y, entre comillas, no siente nada, ¿qué siente? Hay uno siempre siente algo, pero es un revuelto de todo. Yo creo que también depende del tipo de relación que haya tenido. De acuerdo, ¿cómo se construyó y cómo terminó? Exacto, porque digamos que he escuchado mucho después de las rupturas en terapia, como no, yo terminé y no sentía nada. A veces lo que sentía era un miedo absurdo que no sabía cómo procesar o simplemente estaba en un estado de estupefacción porque no podía creer que esto hubiera pasado, que no se podía centrar en sí mismo. Para mí, esa incapacidad para poder reconocer las emociones sucede cuando nos salimos de nosotros, dejamos de mirarnos y centramos nuestra mirada totalmente afuera. O, por ejemplo, también si vamos a un aspecto muy teórico del duelo, ¿sabes? Si lo ponemos en términos de etapas, como se afronta el duelo, y cuando hablamos de duelo lo abordamos desde cualquier tipo de pérdida, no necesariamente. Y es que la primera etapa del duelo es la aceptación. Y mucha gente que no tiene la capacidad de aceptar, no porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque le cuesta más, digamos así, porque está en una situación diferente, porque por muchas razones, ¿sabes? Y no ha logrado desarrollar esa capacidad de aceptar la pérdida, independientemente de cuál tipo de pérdida sea, pues le va a costar aún más entender qué es lo que está sintiendo, ¿sí? Porque primero está en entender que realmente perdió algo, ¿sí? Y desde ahí llevarlo a, bueno, perdí algo, ahora, ¿qué carajos estoy sintiendo con lo que perdí? ¿Cierto? Aquí nos dicen que muchas veces expresamos nuestras emociones, reprimimos nuestras emociones y no las expresamos en el momento. Y sí, sin duda. Y eso tiene que ver con la deseabilidad social en algunos casos y otros con la educación. ¿Sí? Yo me acuerdo mucho escuchar a los abuelos decir, es que nadie puede darse cuenta que usted está mal. Y uno queda con eso en su cabeza, yo no puedo mostrar que estoy mal, yo no puedo mostrar que estoy mal. Y pues claro, dificilísimo expresar una emoción de malestar cuando la idea predominante en tu cabeza es no la muestres. O por ejemplo, ese tipo de emociones que surgen ante cualquier situación
Eh, bueno, una situación de pareja, una pelea, un conflicto, yo me guardé lo que estaba sintiendo porque sentí que no era el momento. Y después también entra ese punto de decir, no, ya no es el momento, ya perdió sentido, ya no importa, ya no, ¿sí? Y me la guardé y la reprimí. Pum. Y vuelve y pasa otra situación similar y pum, me la guardé y la reprimí. Entonces, primero se está generando una dinámica en esa relación en donde yo ya no expreso mis emociones porque se vuelve una pauta para eso. Y además me empiezo a cargar, ¿no? Me empiezo a cargar. Y aquí es, por ejemplo, aquí es algo que pasa y es chistoso. Uno siempre dice, es que las mujeres siempre se acuerdan de todo. Y yo digo, no solo las mujeres, sino también los hombres cuando pelean, ¿no? Sin Y duda. más que acordarse de todo es que, digo yo, se abre el grifo y sale todo eso que está reprimido, que no se ha afrontado en ningún momento. Entonces es ese, es que usted siempre se acuerda de todo y siempre se encareta. Así como, Se ha afrontado. como nos lo escriben, como nos lo escribe Daniel, en un momento uno explota, claro, uno explota y tiene que soltar toda esa vaina que no soltó o que no ha terminado de asimilar, porque uno puede haberla soltado en algún momento, pero no terminó de asimilarla y ahí queda, eso va quedando. Y creo que todo esto tiene que ver, Juanca, es también con yo qué tan seguro me siento en la relación con el otro para expresar lo que siento, Exacto. porque el sentirnos vulnerables nos cuesta. Y ahí entra una palabra que no hemos usado el día de hoy, pero que para poder hablar de emociones es básica y es la empatía. De acuerdo. La empatía es, y curiosamente, hablando de la empatía, lo más interesante de la empatía es que la empatía evoluciona desde la tristeza. El conocimiento de la tristeza es lo que nos permite ser empáticos, entrar en contacto con el otro. Entonces, es ese espacio seguro con el otro el que me permite mostrar mis emociones. Pero entonces yo siempre digo que nos tenemos que hacer una pregunta a nosotros. ¿Qué tanto espacio seguro brindamos nosotros a los demás? Y también qué tanto somos nosotros, de alguna forma, un factor para que el otro tenga que reprimirse. De acuerdo. De acuerdo. ¿Sí? Y ahí entramos en un aspecto importante y es cómo se construye el equilibrio en la relación, independientemente de la relación, digamos, hacemos la salvedad. Pero muchas veces esto marca también la posición en la que se encuentra uno de los dos y la capacidad de poder expresar o no, o la dificultad también de hacerlo, ¿no? Cuando hay una relación jerárquica también, por ejemplo, marca muchas dificultades, a ver. Cuando no hay mucha cercanía, como se le decía, no hay empatía, marca también un poco esas dificultades. Entonces hay muchos factores que van marcando esas dificultades, pero lo ideal dentro de una dinámica de pareja, por ejemplo, o en una relación de amistad o incluso familiar, es que haya un equilibrio hasta cierto punto dentro de lo que es el abordaje emocional y el permitirse expresar, pero también hacer una apertura para recibir lo que expresa el otro, ¿sí o no? Porque es que justamente aquí está el tema en torno a, bueno, sí, yo expreso, pero el otro no me dice nada. Y yo expreso y el otro no me dice nada. Y empieza esa balanza a desequilibrarse. Y empieza a generarse otro tipo de emociones, la culpa, y de un momento, llega un momento en donde la deuda es tal que muchas veces la mejor forma de afrontar la deuda es evitándola, y evitar la deuda es que, chao, ¿cierto? Entonces, todo esto a partir de que se va generando un desequilibrio. Entonces, mira cómo se marca esa dificultad de expresar, de afrontar las emociones. Y no me puse bravo, estoy tranquilo. Ok. De afrontar y elaborar esas emociones y de también tener la capacidad de recibir cuando me las expresan. Sin duda. Creo, Juanca, que ya el tiempo empieza a acabársenos. No sé, las personas que nos están escuchando, si quisieran hacer alguna pregunta, algún aporte en este momento, ya para finalizar este espacio, nos encantaría leerlos. Igual, pues lo seguiremos haciendo. Estaremos pendientes de sus comentarios y, digamos que, recomendaciones. Sí, 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 estamos supremamente abiertos ¿Listo? a todo eso. Y la misma invitación que les hacíamos la vez pasada, creo que la vamos a hacer siempre. Ayudarnos también como a poder llegar a otras personas, compartirnos,
que creo que es un ejercicio muy interesante que queremos empezar a hacer y con la participación de todos, que también es chévere porque nosotros también partimos desde una perspectiva teórica principalmente, experiencial, además, dentro del rol terapéutico sobre todo. Pero también muchas veces le ponemos nuestro tinte personal a muchas de las cosas que abordamos. Pero volvemos a ese aspecto que hablábamos ahorita, y es cada uno vive las cosas de forma diferente, cada uno las experiencias que tiene son diferentes, y todo eso creo que va a ser enriquecedor, no solo para nosotros, sino para los mismos espacios. Por eso también les pedimos que compartan sus emociones hoy o sus experiencias en estos casos, y nada, esa es la invitación. Agradecerles también pues, a todos como el tiempo de escucharnos. Creo que esto lo hacemos con una gran intención de poder compartir y promover la salud mental como algo más serio de lo que muchas veces se toma. Vean que pues estamos intentando que todos los live que hagamos poderlos dejar colgados para que si alguien no lo pudo ver en este momento, ustedes puedan compartir solo para que lo vean luego si lo ven pertinente. Y también todas las historias que publicamos las van a encontrar en historias destacadas, ¿vale? Entonces, pues aquí nos dicen que lo sigamos haciendo, que bueno que existe un espacio como este, encantados de hacerlo. Realmente sé que Juanca y yo nos gozamos este tipo de conversaciones y también pues nos nutrimos mucho de las preguntas que ustedes nos hacen, no solo a nivel teórico, a nivel experiencial, sino también nos nutre mucho para nuestro ejercicio como terapeutas. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Aquí aprendemos todos. Entonces, pues esa es la idea. Que nunca dejamos de aprender, como digo yo. Siempre, siempre, absolutamente siempre hay que seguir aprendiendo a lo largo de la vida, y estos espacios creo que son muy útiles para eso. Nada, estamos charlando. La próxima semana ya les diremos cuál va a ser el siguiente tema. El lunes les contaremos cuál es el siguiente tema, atendiendo también a sus sugerencias que nos hagan este fin de semana. Bueno, entonces muchas gracias a todos. Juanca, gracias como siempre por esta conversación. Que estés muy bien. hablamos. Cuídense.